sentida, mis niños. El día de hoy vamos a trabajar números romanos, ¿sí? Vamos a continuar con nuestro tema de la clase pasada. En la clase pasada tocamos el tema de los números romanos. Ahora vamos a aprender un poco más acerca de su escritura y su lectura, ¿sí? Entonces, antes de empezar, quiero que sepas que los números romanos aún son utilizados, ¿no? En algunos ámbitos, no en todo, pero sí en algunas ocasiones o en algunos ámbitos se utilizan todavía los números romanos. Claro que de manera muy reducida, ¿no? A comparación de antes. Y esto se debe a que pues tiene competencia, que son los números arábicos, ¿sí? ¿Y cuáles son los números arábicos? Como te dije en la clase pasada, los números arábicos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, ¿sí? ¿Y por qué es que le ha quitado protagonismo a los números romanos? Pues porque su escritura y su lectura es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un poquito más acerca de los números romanos, de en qué aspecto se usa, y vamos a volver a tocar el tema de las reglas de los números romanos. Entonces, a ver, hablando un poquito más acerca de los números, tenemos, como dijimos, ¿no? Los números arábicos, que son pues el 1, ¿sí? El 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente, ¿no? A estos números también se les llama números cardinales. Luego tenemos los números ordinales, que dentro de estos están pues también los números romanos, ¿no? ¿Y cuáles son? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Undécimo, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y así sucesivamente. ¿Sí? Otro dato muy importante, ¿sí? Es que en muchos lugares, ¿sí? En muchas partes del mundo, se suele decir, por ejemplo, en vez de decir décimo primero o undécimo, suelen decir grado 11, por ejemplo, ¿no? Y está mal empleado el término, ¿sí? Está muy mal porque el número 11 es un número cardinal, ¿sí? Entonces, la manera correcta, como te dije, es decir undécimo o décimo primero, ¿sí? Ahora sí, los números romanos tienen una lectura específica y por lo tanto tienen muy limitado, ¿sí? Tienen un uso muy limitado. Ahora vamos a ver a continuación, como ya dijimos, ¿no? Algunos de los usos de los números romanos, ¿sí? Los números romanos se usan, por ejemplo, para nombrar los siglos, ¿no? Siglo XX, siglo XXI. Por ejemplo, tenemos, siglo XX. ¿Sí? Siglo XX. O siglo XXI. Mi L está muy chiquita, pero es porque siglo XXI. ¿Sí? Ahí está, siglo XX, siglo XXI. Ahora nosotros estamos en el siglo XXI, ¿sí? Pero no debemos emplear el término de siglo XXI. Está mal, ¿no? Lo correcto es que digamos siglo XXI, ¿sí?
o sea, estamos en el siglo XXI. No se debe decir, como les dije, siglo XXI, pero nos hemos tan mal acostumbrado a ello que solemos utilizar esos términos, ¿no? Ahora, otro uso, otro uso que tienen los números romanos es, por ejemplo, también para indicar el orden de una dinastía. Como por ejemplo, hablamos de reyes y decimos el rey, supongamos ya, Luis VI, supongamos, ¿sí? Entonces, para eso también lo utilizamos, ¿no? O el rey Luis III de repente, ¿sí? Entonces, también para ello se utilizan los números romanos. Otro uso de los números romanos es cuando es también, por ejemplo, para dividir en los libros los capítulos, ¿no? Primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo y así sucesivamente. También para los aniversarios, ¿sí? Por ejemplo, cuando se celebran, supongamos ya, a ver, alguien está, no alguien, ¿no? Porque son cumpleaños. Supongamos en un colegio se realizan reinados, ¿sí? Supongamos se realizan reinados. Entonces, ¿de qué manera utilizamos? Digamos que como es un evento y por el orden de tiempo llevan festejándolo o realizándolo ya 58 veces, ¿no? Para indicar que es el número 58, porque ya se han celebrado o se han realizado 57 veces, se ha realizado este evento. Entonces, para decir que va a ser nuestra 58 vez que se realiza, lo correcto es que su escritura no sea así, ¿no? No, eso no es lo correcto, ¿sí? Lo correcto es que su escritura sea de la siguiente manera. 50 y 8. Nuestro número 8, ¿sí? Entonces, creo que de repente los he mareado un poquito, entonces, a ver, les vuelvo a repetir, ¿sí? Uno de los usos de los números romanos es cuando se va a escribir, ¿sí? De repente algún evento que se realiza, ¿no? Que se realiza y esto se hace por el orden del tiempo que lleva realizándose, ¿no? Por ejemplo, decíamos que, supongamos, se hacen reinados y va a ser la vez 58 que se realice. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que eso ya se lleva realizando 57 veces, ¿sí? Se lleva desarrollando 57 veces. Entonces, para decir que va a ser el número 58, ¿sí? Que se va a realizar, es que se escribe de esta manera, más no se pone 58, sino se escribe en números romanos. Y su lectura sería 50º o 58ª, ¿sí? Entonces, supongamos, si hablamos, como les dije, de reinado, sería nuestro 58º reinado, ¿sí? Algo así. Ahora sí, vamos a recordar un poquito nuestras normas de escritura de los números romanos, que también ya lo hemos tocado un poco la clase pasada, ¿sí? Entonces, la primera norma, que me imagino que sí la recuerdas, es que solo se puede escribir, ¿sí? Solo se puede escribir consecutivamente, o sea, repetir una letra hasta 3 veces, ¿sí? ¿Recuerdas que hablamos de eso? Que solo se podía repetir la misma letra hasta 3 veces. Por ejemplo, si yo tengo 3, ¿no?
3. O de repente si quiero escribir 30. ¿Sí? 30. ¿Sí? O si quiero escribir 300. Y por último, si quiero escribir 3000. ¿Sí? Solo en estos casos, y estas son las únicas letras, ¿sí? Estas son las únicas letras que pueden repetirse hasta 3 veces. Solamente la I, que es igual a 1, la X, ¿sí? La X, la C y la M. Solo esas letras pueden repetirse, te repito nuevamente, solamente esas letras pueden repetirse hasta 3 veces. ¿Y por qué no se pueden repetir las otras? Pues porque estarían generando un abuso, ¿sí? Estaríamos generando un abuso. En este caso, por ejemplo, entonces, como te decía, no se puede repetir las otras letras porque estaríamos generando un abuso en el uso de las letras. Por ejemplo, si yo quiero escribir el número 15, ¿sí? Si yo quiero escribir el número 15, lo único que tendría que hacer es, por ejemplo, escribir la X, que es igual a 10, y la V, que representa el 5. Entonces ahí tengo mi número 15, ¿sí? Es lo único que tendría que hacer, ¿no? Es escribir eso. No sería necesario, por ejemplo, si imagínate si habría otras letras que se repiten, no sería necesario que yo escriba, por ejemplo, ¿no? Como sé que la V vale 5, voy a escribir 5 más 5 más 5, ¿sí? Esto no se hace. Esto está mal. Lo correcto es escribir nuestra X que vale 10 y el 5 que vale, y la V, perdón, que vale 5. Entonces ahí tenemos el número 15. Después, a ver, el procedimiento que se debe seguir, ¿sí? Para escribir los números romanos, es descomponer el número, ¿sí? Tenemos que descomponer el número. Pero antes vamos a aprender a sumar las letras o a restarlas hacia la izquierda, como ya dijimos, ¿sí? Para poder escribir. Por ejemplo, si yo tengo o si yo quiero escribir el número, si yo tengo un ratito.
Entonces les decía, por ejemplo, para escribir el número 2, ¿sí? Para escribir el número 2 yo hago lo siguiente, ¿sí? La I, que es 1, 1, 2, ¿sí? Y ahí tengo mi 2. Ahora, si yo quiero escribir el número 7, lo único que hago es mi V y la I, ¿no? 5, 6 y 7, ¿sí? Ahora, si yo quiero escribir, por ejemplo, el número 15, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? El número 15. Y así continúo, ¿no? A ver, un hito más. Si yo quiero escribir el número 150, escribo, pongo ahí 100 y 50, ¿sí? Y tengo 150. ¿Y qué pasaría si yo quiero escribir el número 4? Como no puedo hacer esto, ¿sí? Como no puedo hacer esto, ¿sí? No puedo hacer esto porque hemos dicho que no se repite más de 3 veces. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es una resta, ¿no? ¿Y qué voy a restar? Para esto, aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos aquí tenemos nuestros números y el valor, ¿no? Que cada uno tiene es, por ejemplo, aquí nuestra I, que vale 1, nuestra V que vale 5, ¿sí? Está medio mal, nuestra X que vale 10 y así los siguientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a restar? Pues resto el número mayor de la fila, ¿sí? El que esté más cercano a 4. ¿Y cuál está más cercano a 4? El número 5, ¿sí? Entonces lo que hago es escribir mi número 5, ¿sí? Entonces le voy a restar a 5 para que me quede 4. ¿Cuánto le resto? Pues le resto 1, ¿sí? Y ahí tengo mi número 4, ¿sí? Recordemos que para restar el número va a la izquierda, ¿sí? Entonces ahí tengo mi número 4. Ahí está el número 4. Ahí está mi número 4, como les decía. Y así es en todos los números, ¿sí? En todos los números. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en el caso del 40, ¿sí? Por ejemplo, para escribir el número 40, yo no puedo escribir de esta manera. 10, 20, 30, 40. No, eso está mal, ¿sí? Es incorrecto, no se hace eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Al igual que lo que he hecho para el número 4, es buscar un número o el número que esté, el número mayor que esté más cerca al número 40. ¿Y cuál es el número mayor que está más cerca al número 40? Pues el 50. ¿Y cuánto le tengo que restar a 50 para que me dé 40? Pues le tengo que restar 10. Entonces, como ya sabemos, para hacer la resta el número va a la izquierda, entonces le resto 10. ¿Y cuánto tengo? Pues tengo 40,
¿sí? Entonces ahí tengo 40. Otra regla de los números romanos es que yo no puedo restar más de una letra. Por ejemplo, yo no puedo decir, por ejemplo, ¿no? 100 menos 10 menos 10 menos 10. No, no se puede hacer eso, ¿sí? Solamente se puede restar una letra, nada más, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, ¿no? Si yo quiero escribir 70, ¿sí? Si yo quiero escribir 70, no voy a hacer pues lo que he hecho hace rato, ¿no? 100 menos 10 menos 10 menos 10 igual 70. No, no puedo hacer eso. Tengo que hacer lo mismo que he hecho hace rato, ¿no? Buscar el número mayor que esté más cercano a 70, ¿sí? Y el número mayor que está más cercano a 70 y así, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, si yo quiero escribir 70, se me hace más fácil porque lo único que tengo que hacer es escribir. ¿Cuánto tengo que escribir? 50, ¿sí? 50 más 10, que es igual a 70. 50, 60 y 70, ¿sí? En la suma sí puedo usar 3 o 2 veces la misma letra. No hay problema. A la derecha, ¿sí? No hay problema. Ahora sí, vamos a ver una técnica, ¿sí? Para escribir los números romanos y que nos sea fácil hacerlo, ¿sí? Recuerdas que hemos hecho descomposición de números, ¿no? Pues eso nos va a servir muchísimo para escribir nuestros números romanos. Por ejemplo, si yo tengo 98, ¿sí? Si yo tengo 98 y quiero escribir en números romanos, entonces esto sería así. 90 es igual, a ver, descomponiendo 90 más 8, ¿sí? Sería así. Esto quiere decir que, ¿qué tengo que hacer? Esto quiere decir que primero tengo que escribir, ¿no? El 90 en números romanos. Y luego buscar cuál es el número mayor, ¿sí?
mayor o más cercano a 90, porque como no hay 90, entonces tengo que buscar un número mayor a 90 que sea cercano a 90, ¿no? Y el número cercano a 90 pues es el 100. Entonces pongo mi letra que representa 100 y voy a hacer la resta, ¿sí? Entonces hacia la izquierda. ¿Cómo puedo restar 100 para que me dé 90? ¿Cuánto le resto a 100? Pues le resto 10, ¿no? Y como ya saben, a la izquierda, 10. Entonces ahí tengo mi 90. Como les dije, ¿no? Primero tenemos que escribir nuestro 90 en romanos. Ahora sí voy a poner mi número 8, ¿sí? Ya tengo 90, ahora pongo el 8. 95, 96, 97 y 98, ¿sí? Entonces, ¿viste qué fácil nos resulta descomponiendo? Ahora vamos a ver con otro numerito.
Entonces, si yo quiero, por ejemplo, descomponer este otro número, que es 276, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a, eh, perdón, te dije descomponer. Si yo quiero escribir en romanos 276, lo primero que voy a hacer es descomponerlo, ¿no? Entonces tú ya sabes descomponer, así es que se te va a hacer bien facilito. Entonces pongo 200 más 70 más 6, ¿sí? Entonces ahora tengo que ponerlo o escribirlo en romano, ¿no? Y lo primero que voy a hacer es escribir 200, ¿sí? Entonces pongo 200, 100, 200. Y ahora voy a poner 70, el número más cercano. Entonces ahí tengo que sumar el número más cercano a 70 es 50. Y le sumo 10, 60, 70 y 5 y 6. 76. Entonces ahí tengo 270, ¿sí? Mira aquí 276, ¿sí? Facilito, ¿verdad? Para eso siempre tenemos que ayudarnos con aquí nuestra tablita que tenemos de los números romanos y su equivalencia, ¿sí? Para que nos sea más fácil. Ahora, por ejemplo, si yo quiero escribir en números romanos 3999, es un número ya un poco más grande, ¿no? A ver, vamos a ver cómo lo resolvemos. Por ejemplo, si yo quiero escribir, dije 3999. ¿Qué es lo que hago? Descompongo, ¿no? 3000 más 900 más 90 más 9, ¿sí? Ahí está. 3999. Ya está. Ya he descompuesto, ¿sí? Ahora lo voy a escribir en números romanos. ¿Y cómo voy a escribir en números romanos? Es un número bien grande, ¿verdad? Pues primero voy a escribir mi 3000, ¿sí? Como está acá. Primero voy a escribir mi 3000. Y pongo 1000, 2000, 3000. Decíamos que esta era una de las letras que sí se podía repetir hasta 3 veces, entonces no hay problema, ya está ahí. Ahora voy a escribir mi 900. Entonces, como ya sabemos hace rato, ¿no? Que les estaba explicando, para escribir mi 900, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a buscar un número que esté cercano a 900, un número mayor, ¿no? Y el número sería 1000, ¿sí? A 1000 le voy a restar, ¿cuánto para que sea 900? 100, muy bien, ¿no? Entonces escribo mi 1000 y le pongo aquí 100, que es lo que estoy restando, ¿sí? Aquí tengo mi 3000, ¿sí? Y acá tengo mi 900, ¿sí? 900. Entonces, aquí tú dirás, ¿no? Pero si no se puede escribir más de 3 veces la misma letra. En este caso, sí podemos escribirla porque no están juntas. O sea, la idea es que no estén seguidas una tras otra, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una que está en medio, ¿no? Están intercaladas, entonces sí se puede usar, pero más no se puede si estarían así de esta manera, ¿sí? Eso no se puede. Pero como aquí tenemos la C que está ahí en medio, entonces no hay problema, no hay problema. Entonces continuamos. Tengo mi 3900, ahora 90, ¿no? Entonces hago lo mismo con 90. ¿Qué es lo que voy a hacer? Veo, ¿no? 90.
Mi número mayor, más cercano a 90 es 100, ¿sí? Es 100. ¿Y a 100 cuánto le tengo que restar para que sea 90? 10. Entonces, de la misma forma, pongo acá mi 10, ¿sí? Y ya tengo 3.990, ¿sí? Ya tengo ahí 3.990. Ahora pongo mi 9, ¿sí? El número mayor, más cercano al 9 es el 10. Y para que llegue a 9, para que sea 9, ¿cuánto le tengo que quitar a 10? Le tengo que quitar 1. Entonces pongo ahí mi 1. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Te quedó claro? Si no te quedó claro, ya sabes. Tú me escribes y normal resuelvo tus dudas. ¿Sí? Pero creo que está fácil. Creo que hasta ahí está fácil. A ver, ahora, ¿y si yo quiero escribir 4.000? ¿Cómo escribo? ¿Cómo escribo el 4.000? Lo ideal sería hacerlo de esta manera, ¿verdad? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Sería regio, ¿verdad? Pero ¿qué dijimos? Que no se podía escribir más de 3 veces la misma letra, ¿no? Entonces no se puede de esta manera. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera, como te dije, a partir del número 4.000, ¿sí? En los números romanos se utiliza una línea horizontal que va encima de la letra, ¿sí? Por ejemplo, así, ¿sí? Va encima de la letra hasta donde llegan las unidades de millar o las unidades de mil. Aquí, por ejemplo, tenemos 4.000, ¿sí? Ahí tenemos 4.000. Y si yo quiero escribir, por ejemplo, 5.000, sería así, ¿sí? Con la línea horizontal encima de la letra, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo quiero escribir 28.000, ¿cómo escribiría 28.000? Pues lo escribo de la siguiente manera. ¿Sí? 28 y le pongo la línea que significa, ¿no? Que es 28.000, ¿sí? Entonces no te olvides que a partir del 4.000 va el número, ¿sí? Con la línea horizontal encima de las letras hasta donde llegue la unidad de 1.000, ¿sí?
hasta donde llegue la lectura de 1000. Entonces, hasta ahí, como te digo, va la línea horizontal. Ahora vamos a ver otro ejemplo, a ver con unidades de 1000, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un número, 28.326, ¿ya? Pero vamos a trabajar con ese número grandecito. 28.000, ¿sí? 28.326. Y esto sería igual a, empezamos a descomponer nuestro número, que es bien largo. Pero también hemos trabajado estos números, ¿sí? De unidad de millar, hemos trabajado descomponiéndolos, así es que también se te va a hacer fácil. Entonces yo pongo 20.000, ¿sí? Ahí 20.000. Luego que sigue más 8.000, ¿sí? Luego que sigue más, es un número bien grande, 300. Voy a continuar aquí abajito porque no me va a alcanzar. Entonces, más 20 y más 6, ¿sí? Ahí está mi número. 20.000, ¿sí? 20.000, 8.326. Ahora lo voy a escribir en números romanos. A ver, entonces empiezo. Dijimos, ¿no? A ver, 28.000. Primero voy a escribir mi número. Primero voy a escribir aquí, ¿no? Mi 20.000. Y escribo 10, 20, 8. 28.000. Primero vamos a empezar por... Aquí estamos. 28.000. Pongo mi línea porque hemos dicho que la línea va hasta donde queda o hasta donde vaya la lectura de 1000, ¿no? Y hasta acá va la lectura de 1000, 28.000, ¿sí? Ahora sí prosigo y voy a poner mi número que es 300, ¿no? Acá vamos, 300. Ya he colocado mi número 28.000. Ahora voy por 300. 100, 200, 300. ¿Sí? Ya está mi número, ya está el 300. Ahora voy a poner mi número 20 y el número 6. ¿Sí? Entonces, 20. 28.320. Ahora voy a colocar mi número 6. Entonces ahí tengo 28.000 con su línea hasta donde llega en la lectura de 1000. 28.326. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Ya? Entonces no nos olvidamos que la línea horizontal va hasta donde llega la lectura de 1000. ¿Sí? A ver, ahora vamos a hacer otro numerito. ¿Qué te parece? Vamos a trabajar ahora, a ver qué numerito trabajamos. A ver, ¿qué numerito trabajamos? El 314, un número chiquito, ¿ya? 314. Entonces empiezo, descompongo. 300 más 10 más 4, ¿no? Este está bien facilito. Empiezo 100, 200, 300 y ahora dice 10, 310, dice 4, ¿no? ¿Cómo iba el 4? 5 menos 1, ¿no? Ya está. Entonces aquí va 314, ¿sí? Bien fácil, ¿verdad? ¿Otro numerito más? Un numerito más, ¿ya? Para que nos quede más claro la escritura de nuestros números romanos. A ver,
Vamos con el 4015. ¿Qué te parece? 4015. ¿Recuerdas que cuando estábamos descomponiendo, cuando va a cero, cuando por ejemplo acá es unidad, decena, centena, ¿no? Cuando no tenemos centena, no escribimos, ¿no? De frente escribimos nuestra unidad, nuestra decena y nuestra unidad de millar, ¿sí? Entonces, a ver, empezamos a descomponer. 4000 más 10 más 5, ¿sí? Y ahora, ¿cómo lo escribo? A ver, ¿cómo voy a escribir? ¿Qué dijimos? Que cuando el número a partir del 4000, ¿cómo se escribe? ¿Qué se le agrega al número? Una línea horizontal encima, ¿no? Muy bien. Entonces escribo mi número 4. 5 menos 1 es 4. Entonces ahí tengo mi número 4. ¿Y qué más me falta? La línea horizontal. Muy bien. Entonces ya tengo mi número 4000. ¿Sí? Ahora voy a poner mi número 10. 4000. Y ahora mi número 5. 4015. Ahí está mi número. ¿Sí? Bien fácil, ¿verdad? A ver, vamos con dos numeritos más y terminamos, ¿ya? A ver, vamos con el número 2002. A ver, 2002. Vamos con el 2002. 2002. Empiezo, descompongo. 2000 más 2. Ya está. Entonces ahora voy a escribirlo en romanos, ¿sí? 2000. 1000 más 1000, 2000, ¿sí? 2001 y 2002. Ahí está. Recontra fácil. Otro numerito más. El último para terminar. Y es el siguiente. Otro número también recontra fácil. 714. Lo descompongo. 700 más 10 más 4. Ahora lo escribo en romanos, ¿no? Y empiezo. El número que está más cerca, a ver, ¿cómo escribo 700? Más cerca ya, a ver, entonces ya hemos descompuesto. Ahora voy a buscar un número mayor, ¿sí? Un número mayor que en este caso 700 es igual que el que hicimos hace rato de 70, ¿no? Entonces no tendríamos que sumar, sino, no tendríamos que restar, sino lo que tendríamos que hacer es sumar. Entonces el número que nos resulte un poco más cercano para realizar nuestra suma al 700 sería 500, ¿sí? Entonces ponemos nuestro número. 500 más 100 sería 600. Más 100 sería 700. 500, 600 y 700, ¿sí? Ahora sí voy a sumar mi número 10, no empiezo con mi número 10. Entonces tengo 710 y ahora más 4. Entonces nuestro menos 1 que es 4. Y aquí ya tengo mi número
500, 600, 700, 700, ¿sí? Está recontra fácil, ¿verdad? Entonces, como ya sabes, primero vamos a, siempre que quieras escribir tus números romanos para que te sea más fácil, primero lo descomponemos, ¿sí? Primero lo descomponemos y luego ya lo escribes en números romanos. Espero que te haya gustado y lo hayas podido entender.